Ahora quiero hablar un poco del concepto de retroalimentación. El concepto de utilizar retroalimentación es muy importante y fue desarrollado en los años 1920 en los laboratorios, laboratorios Bell, los Bell Telephone Laboratories. Recuerda que hablamos de esto en los amplificadores operacionales, siendo esta la entrada no inversora. Si este voltaje sube, este también sube. Y el signo negativo es la entrada inversora, así que este voltaje y este se mueven en direcciones opuestas. Y la clave para entender lo que es la retroalimentación es poner atención a esta entrada inversora y a esta no inversora. Empecemos por aquí únicamente aislando la parte del divisor de voltaje de nuestro circuito. Eso se copió acá. Veamos qué sucede si el voltaje de salida asciende. ¿Qué pasa con V- en este caso? ¿En qué dirección va V- en un divisor de voltaje? Va hacia arriba. Esta es una estructura no inversora. Si el voltaje de salida sube, entonces el valor que nos importa, que es V-, también sube. De la misma manera, si el voltaje de salida baja, entonces V- baja. Eso nos queda al aislar solo esta parte. No tenemos inversión ocurriendo aquí alrededor. Ahora vayamos para acá y veamos lo que sucede en esta vía. Si asciende el voltaje de entrada, entonces el voltaje de salida sube. Si luego cambiamos colores para... intentemos esto. Si V- sube, entonces el voltaje de salida baja. Esa es la vía inversora. Hay una inversión en este circuito. Ocurre justo aquí, donde V- va al voltaje de salida. Es ahí donde está la inversión. Ahora déjame armar solo un circuito como ejemplo. Digamos que R1 es igual a R2. Y del último video desarrollamos una expresión de ganancia y dijimos que el voltaje de salida es igual a R1 más R2 sobre R2 por el voltaje de entrada. Y con estos valores de resistencias, el voltaje de salida es igual a 2 veces el voltaje de entrada. Muy bien. Entonces, esto es igual a 2 veces el voltaje de entrada. ¿Y cómo se afecta a este punto de aquí? V-. Este es V- y de nuestro divisor de voltaje sabemos que nuestro divisor de voltaje dice que V- es igual al voltaje de entrada por R2, que es simplemente R, sobre R más R. O V- es igual a 1/2 del voltaje de salida. Pongamos un voltaje aquí, pongamos un voltaje real aquí. Digamos que está a 1 volt. Bien, y viendo nuestro amplificador, sabemos que el voltaje de salida es igual a 2 volts. Y eso significa que V- es igual a 1/2 del voltaje de salida. Así que V- es igual a 1 volt. Hay 1 volt aquí. Digamos por ahora que algo le pasó a este circuito, que lo calentamos o algo por el estilo, y digamos que la ganancia sube un poco. Ahora, lo que esto significa es que este amplificador, que está amplificando esta diferencia de voltaje de aquí, estará un poco elevada para que el voltaje de aquí suba un poco. Utilicemos este color. A sube un poco y esto significa que este voltaje de salida subirá un poco. Y ya hemos decidido, al observar este divisor de voltaje, que si este punto sube, este punto subirá.
subirá la mitad del total, pero irá hacia arriba. Cuando este voltaje sube, esto significa que este voltaje sube. Y ahora nos encontramos en la entrada inversora del amplificador, y eso significa que cuando el cambio en la entrada inversora sube, eso significa que la salida baja. Y esa es la dirección opuesta del cambio original. Este es el mecanismo de retroalimentación. Cuando A sube, pensamos que el voltaje de salida sube un poco, que significa que este punto sube, que significa que retroalimenta a la entrada inversora y baja nuevamente. Y este balance que ocurre aquí, eso es a lo que llamamos retroalimentación. Obtienes este efecto de retroalimentación cuando se hace aquí esta conexión de regreso a la entrada inversora del op-amp. Y particularmente debido a esta entrada inversora, esto es llamado retroalimentación negativa. Este es el mecanismo de retroalimentación, particularmente retroalimentación negativa, y lo que hace por nosotros es darnos una manera de aprovechar y usar esta enorme ganancia que tienen los amplificadores para crear circuitos estables, muy controlados, que dependan de los valores de los componentes que conectamos al amplificador. Esa es la retroalimentación ideal. Es un concepto muy poderoso y es una base de la electrónica analógica.